Antes que nada, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estén, a todos. Un placer que estén nuevamente en estas jornadas de Derecho Tributario Internacional, donde verdaderamente, generalmente contamos con profesionales muy prestigiosos que nos ayudan a discutir y a tratar de entender qué es lo que está pasando en materia de tributación internacional. Y hoy nos convoca un tema que la verdad está en el candelero, ¿no? Porque esta cuestión que está relacionada con lo que se define como el pago en la proporción justa, ¿no? De impuestos por parte de cada entidad en función a dónde realizan sus actividades o en dónde generan sus ingresos, es un tema que está totalmente debatido en el contexto internacional. ¿Por qué? Porque, como ustedes sabrán, tenemos una normativa que está siendo sumamente desafiada a partir de lo que ha pasado en la pandemia, por la evolución que sufrió la economía digital, por lo que trae la planificación fiscal internacional y por lo que genera la movilidad de los capitales, ¿no? O sea, tenemos un cóctel bastante complejo que tiene un impacto directo no solo sobre lo que es la justicia en materia de tributación, sino en otro aspecto importante que es la cuestión recaudatoria por parte de los estados, ¿no? Y en este contexto tenemos la situación de los estados que están más desarrollados y menos desarrollados como el nuestro, y cómo impacta todo esto, ¿no? BEPS ha venido, la OCDE a través de las normas BEPS ha venido a contribuir a todo este desarrollo, pero bueno, estamos con un tema que está, como decimos, ongoing, ¿no? En pleno desarrollo. Así que, sin más rodeos, me parece, hoy contamos con unos profesionales, como les decía, muy prestigiosos que nos van a ayudar a pensar respecto de este tema que estamos planteando. Y solo para una cuestión organizativa, como hacemos siempre, ustedes saben que tratamos de ser estrictos con el cumplimiento de los horarios, y que tenemos estructurada la mesa con 4 preguntas en las cuales cada profesional se va a explayar sobre los temas planteados. Así que vamos a empezar con este tema. Nos acompaña el doctor Francisco Sepúlveda en este momento y Alexis Luján, así que les damos la bienvenida y, si les parece bien, sin más, comenzamos con el desarrollo de las preguntas. ¿Están de acuerdo, Alexis, Francisco? ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer entonces el planteo de la primera cuestión relacionada con este aspecto de la tributación justa. Y la primera pregunta, lo que nos estás pidiendo es conocer el criterio, ¿no?, de cada uno de estos profesionales, de qué entiende por el fair share en la discusión contemporánea sobre la planificación fiscal internacional, precisamente de lo que estábamos hablando, y si considera los impuestos desde el punto de vista moral ético, es decir, si el fair share los considera, ¿no? Y cómo impacta en todo esto las disposiciones BEPS. Así que, si les parece bien, empezaría por un orden alfabético de los nombres, por Alexis, si quiere abrir la mesa, ¿sí? Adelante, Claro que Alexis, por sí, favor. Bienvenido. claro que sí. Muchas gracias y mucho gusto con todas y todos. Sin antes, primero agradecer a los organizadores del evento por esta invitación y a las personas que nos están escuchando. Yo voy a empezar resaltando algo que ya se ha mencionado, y es que el tema que nos convoca es bastante polémico, ¿no? Es uno de esos temas que tiene la potencialidad de polarizar, y vamos a ver que hay muchas cosas en las que no hay consenso, pero que a través de el análisis de los distintos puntos de vista podemos extraer algunas lecciones y podemos tener algunas ideas que son importantes en la tributación actual, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué significa esto del fair share o de el pago de la parte justa de impuestos, ¿no? Desde el momento en el que se señala que las multinacionales deben pagar la parte justa que les toca, es algo que genera preguntas. Por un lado, podemos preguntarnos qué es lo justo, ¿no? Lo justo en la tributación no era acaso lo legal, lo justo no es la tasa de impuestos que ha establecido respectivamente el Congreso en cada jurisdicción.
En todo caso, ¿quién define qué es lo justo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo justo, ¿no? ¿Es un 15%, 20, 30? Pero por otro lado, hay quienes se están preguntando si las tasas efectivas que venían pagando las multinacionales, especialmente antes de BEPS, equivalen a lo justo, ¿no? Si es justo que el uso de ciertas estrategias para reducir, diferir el pago de impuestos esté llevando a tasas muy reducidas de impuesto y que hay una desproporción, ¿no? En el financiamiento del gasto público. Ocurre que la sola mención a lo justo, lo moral, lo ético en el contexto de la tributación tiene esa potencialidad de polarizar, ¿no? Y de activar algunas preconcepciones que podamos tener respecto de qué es lo que cada uno considera es lo moral, lo ético, lo justo. Sin embargo, yo creería que hay algunas cosas que podemos rescatar, como decía, y que nos van a permitir ver más allá de estas discusiones, ver más allá de la discusión política sobre todo, y entender qué es lo que está o en qué medida esta discusión está influyendo en el contexto de la tributación en nuestros días, ¿no? La primera idea que yo quisiera resaltar es que toda esta referencia al pago de impuestos en una proporción justa, en una medida justa, evidencia un descontento que es real, ¿no? Es un descontento real en ciertos grupos de la población, en ciertos grupos de la sociedad, en las distintas jurisdicciones. Entonces se está discutiendo esto y que se traduce en una mayor atención sobre la tributación de las empresas multinacionales. Creo que esa es una realidad, ¿no? Es algo que no podemos negar. Y esta referencia que las empresas no pagan la parte justa de impuestos que les toca, se da o empieza a darse con mayor fuerza a partir de los años que siguen a la crisis financiera del 2008, ¿no? Es un contexto en el que los gobiernos empiezan a poner más atención a las empresas multinacionales justamente porque tienen que ver cómo financiar el gasto público en contexto de crisis. Y ahí el caso de Apple es bastante ilustrativo, ¿no? Seguramente recuerdan, allá por el año 2013, esto es algo que los medios dieron bastante cobertura. El CEO de Apple estuvo declarando en el Senado americano respecto a si pagaban o no la parte justa de impuestos, ¿no? Definitivamente eso estaba en la discusión. Uno de los senadores fue claro en que por más que no sea un concepto aterrizado, lo que él veía era que en el caso de Apple no se estaba pagando lo justo, ¿no? Más allá de que la estrategia la estrategia que seguía Apple para el diferimiento de sus impuestos estaba basada en la ley americana, ¿no? O sea, básicamente el no repatriar los fondos era que generaba que no haya una tributación que los senadores pudieran entender. Pero más allá de eso, lo que se evidencia con claridad, y paréntesis aquí, como saben, hace poco que la Comisión Europea resolvió este caso en Europa respecto de los impuestos generados en esa jurisdicción. Pero más allá de ese cuestionamiento que se le hace a Apple en su momento, lo que podemos observar es que hay este concepto en la retórica y en el discurso político, ¿no? De principalmente de políticos, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes en donde también las multinacionales fueron objeto de este tipo de investigaciones en los parlamentos. Pero no solamente está este término en el lenguaje de los políticos, sino que también pasa al debate público, ¿no? En la ciudadanía. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Inglaterra, en el caso este que es muy ilustrativo de Starbucks, ¿no? Fueron varias las empresas en realidad que fueron cuestionadas respecto a si pagaban o no la parte justa de impuestos en el Reino Unido. Pero el caso de Starbucks fue llamativo porque la gente iba a hacer plantones a los locales de la empresa y empezaron a boicotear, ¿no? Las actividades. Además, empezaron a mostrar cómo otras empresas sí contribuían a financiamiento del el gasto público en el Reino Unido. Entonces, Apple termina pagando, perdón, Starbucks termina pagando voluntariamente impuestos que considera no adeudaba. Y si vemos además el contexto académico, vamos a identificar también diversos papers,
libros que hacen referencia a esto de que no se paga la parte justa de impuestos, ¿no? Tal vez uno que vale la pena mencionar es un paper del 2014 donde el profesor Joseph Stiglitz de Columbia University dice que para garantizar que las empresas multinacionales paguen la parte justa de impuestos debería cambiarse el esquema de precio de transferencia a uno basado en fórmulas, ¿no? Sistema formulaico. Se empieza a publicar distintos papers en donde se analiza si, o se discute si es que se está haciendo un pago de la parte justa de impuestos. Entonces, algo que es real es que luego de la crisis del 2008 vemos en la agenda política, vemos en el discurso académico, incluso el discurso de las personas en las calles, estos términos y se ve reforzado a través de los años, luego de que también se hacen públicos algunas filtraciones de datos, ¿no? Que podemos cuestionar si se da en el marco de una actuación legal, ilegal, pero empieza a tener esto protagonismo en los medios. Eh, Recordemos Panama Papers, Parada Papers, los Luxemburgo Leaks y otros, ¿no? Y empieza a tener también una acogida en este discurso en ONGs, ¿no? Desde Tax Justice Network hasta Christian Aid. Entonces, esa es una realidad. Una segunda idea que quisiera compartir es que esta discusión respecto a si las multinacionales están pagando la parte justa de impuestos está llevando a cambios en las políticas tributarias que siguen un enfoque global. Creo que esa es una idea que es muy importante entender y es que a través del G8, el G20, ¿no? Distintos gobiernos, justamente con el soporte de un sector de la población, han venido implementando las reformas que están cambiando la tributación. Lo interesante es que son reformas que tienen esta perspectiva global. ¿Por qué? Porque están atendiendo una problemática que concierne a varias jurisdicciones en el contexto de que se cuestiona justamente la forma en la que las multinacionales están contribuyendo a sostenimiento de los ingresos de los estados, ¿no? Una tercera idea que creo que es importante, que vamos a ver que influye mucho en el rol de los asesores, es que la discusión sobre si pagan o no las empresas la parte justa de impuestos está replanteando la gestión fiscal de las multinacionales, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que esta discusión, como vemos, excede un poco al ámbito legal, ¿no? Cuando mencionábamos, por ejemplo, Apple, se le cuestiona la decisión en sí, más allá del tema legal, de no repatriar los fondos hacia Estados Unidos, ¿no? Y el hecho de que la discusión exceda lo legal y se centre en otros aspectos hace que tenga una mayor participación la administración de la empresa, pero también los órganos de gobierno a nivel de directorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, el buen gobierno corporativo entra a tallar y se vuelve más relevante en el ámbito de la planificación fiscal. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que las decisiones sobre la planificación fiscal de las multinacionales dejan de ser una cuestión de mero reporte, de cumplimiento de legalidad, y empiezan a estar relacionadas también hacia el sostenimiento de la empresa en el mercado, en el sentido de que afecta su relación con otros stakeholders, más allá de los accionistas, y también que es algo que tiene la potencialidad de impactar su reputación. Incluso se viene hablando ahora incluso de que les daría una suerte de licencia social, ¿no? O sea, tendría que ver con la licencia social que tienen las empresas. Entonces, vamos a observar esa idea de que ahora el buen gobierno corporativo es más importante en la gestión de la tributación y particularmente de la planificación fiscal de las empresas multinacionales. Y bueno, creo que voy a guardar los siguientes comentarios para la siguiente ronda, ya que debo estar con el tiempo ahora. Bueno, entonces, Francisco, adelante, por favor. Alex y yo, o sea, tú hubieses seguido escuchando 10 minutos más feliz de la vida, porque está súper interesante. Eh, para colgarme de algunas de las cosas que se dijeron y no reiterar, porque las ideas son súper similares. Yo me acuerdo el 2000.
2011, pasado el 2011, 2012, estaba en clase en Leiden, cuando estaba recién empezando los estudios allá, y estaban todas estas protestas que cuenta Alexis afuera del Starbucks en Londres, o ¿cómo se llama? Afuera de las oficinas de Vodafone, que también tuvo algunos problemas, Amazon también tuvo problemas. Se volvió como de moda la protesta social por la supuesta falta de contribución, ¿cierto?, de las multinacionales a la recaudación local de los países en los que operaban. Y es curioso porque una percepción social se transformó en el nuevo orden mundial en materia de impuestos. La OCDE ha explicado muchas veces que el origen del proyecto BEPS, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Que toda esta preocupación por BEPS surge a partir de los diálogos que hay en las reuniones de la OCDE. Pero para mi gusto esta es una situación que simboliza mucho la reacción política colgándose de un movimiento social. Fue la gente que fue a protestar afuera del Starbucks la que generó la reacción de los gobiernos locales, ¿cierto? Y a través de la reacción de los gobiernos locales terminó discutiéndose toda esta cuestión que en el 2013 ya dio lugar a un proyecto súper macizo y que se desarrolló durante un montón de años y donde los ejes eran en principio súper concretos. Si uno lee los primeros reportes de BEPS, definición de establecimiento permanente, instrumentos financieros sofisticados, ¿cierto? Y tímidamente por ahí había una acción, ¿cierto?, que se refería al abuso, ¿cierto? Al abuso de las normas y a la ilusión en materia fiscal. Y los reportes, el plan de acción, ¿cierto? El plan de acción, de hecho, llegó a decir, es una cosa que a mí me sale en todos los seminarios porque me encanta, la OCDE está llena de contradicciones. La OCDE es una institución internacional que tiene que velar por ciertos principios y prácticas, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo tiene que mantener el interés de los países de participar en ella. La OCDE tiene un modelo de convenio, ¿cierto?, que se empezó a desarrollar durante la década del 50 en el siglo pasado, ¿cierto?, y cuyo objetivo era que la mayor cantidad de países lo adoptaran, y por lo tanto era tan amplio que se podía ocupar para cualquier cosa, incluyendo estrategias de treaty shopping, o de abuso, ¿cierto? Y resulta que en los 90 cambió la prioridad y ahora no tenemos que permitir el abuso y había que bloquear el abuso en base a las mismas normas que se usaban, ¿cierto?, para promover la utilización del convenio. Y en ese contexto la OCDE parte tímidamente, ¿cierto?, con un plan de acción donde dice, y lo dice expresamente el plan de acción, el problema no es la falta de tributación, sino que es la falta de tributación vinculada a la segregación artificial del ingreso, ¿cierto?, de la fuente que genera ese ingreso. Si uno mira la sigla BEPS, de hecho, profit shifting es traslado de beneficio. No es que los beneficios no estén pagando impuestos, es que se están moviendo de un sitio donde deberían pagar a un sitio donde en teoría no pagan. Todo el mundo pensó que era un proyecto que buscaba restringir, ¿cierto?, la existencia de los paraísos fiscales. Y por ende la libertad de ciertas jurisdicciones de no aplicar ciertos impuestos cuando sus políticas fiscales internas los hacían creer que esa era la mejor estrategia, ¿cierto?, para alcanzar el desarrollo. Y es muy divertido también pensar que al final a uno le dicen paraíso fiscal y uno inmediatamente piensa Caimán, BVI, etcétera. Pero hay países donde se paga muy poco impuesto en ciertos niveles que nadie se atrevería a calificar como paraíso fiscal, sin por lo menos ponerse colorado en algún foro internacional. Delaware es un paraíso fiscal. Estados Unidos tiene un par de paraísos fiscales dentro de su territorio, ¿cierto? Estados Unidos, a pesar de que tiene a Delaware dentro de su territorio, ha perseguido a Holanda durante muchos años tratando de calificarlo como paraíso fiscal, porque Holanda tiene un régimen de exención. La plata que llega a Holanda como dividendo, como regalía, llega exenta de impuestos. ¿Qué quiere decir que llegue exenta de impuestos? En definitiva, es que no paga, ¿cierto?
Ahora, ¿cómo recauda Holanda? Como hay una exención general para estos flujos que llegan hacia Holanda, hay un montón de empresas que instalan su matriz en Holanda para poder operar en Europa, y como instalan sus matrices en Holanda para poder operar en Europa, llevan a sus empleados, y el palo, el fisco, se lo pega a los empleados, no se lo pega a la empresa. España tiene el régimen EDDE, que lo corrigió hace poquito, ¿cierto? Para que las empresas españolas holding pagaran un poquito, para que no se viera tan feo, ¿cierto? El Reino Unido tiene regímenes de exenciones para inversión extranjera. Entonces, eh, la percepción se generó esta de que al final el problema de BEPS era un problema de no tributación, y en realidad no era un problema de no tributación. Y por ende, no era necesariamente un problema de fair share en términos de que las empresas estuvieran pagando o no pagando aquello que se sentía que correspondía, sino que era más bien, ¿cómo se llama? Y esta es una opinión muy personal, por supuesto que alguien puede estar en desacuerdo. Había que hacer algo, ¿cierto? Para generar una reacción legal a un fenómeno social. ¿Cuándo empezó a ponerse de verdad color de hormiga el asunto? Para mi gusto, con Pilar 2. Porque si uno ve el plan de acción y ve las acciones todas estas del modelo, o sea, del plan de acción de BEPS, cuando terminó esa parte y todavía estaba economía digital, Pilar 1 y Pilar 2 por ahí dando vueltas, ¿cierto? Uno leía los informes de la OCDE y la OCDE insistía en que la falta de tributación no era de por sí un problema, sino que el problema se producía con el traslado artificial de beneficios de un sitio a otro, Problemas de sustancia económica detrás de las operaciones que justificaban el traslado de beneficios. Pilar 1 trató de salir a solucionar ese asunto como generando una mayor vinculación con el nexo, ¿cierto? Una nueva definición de nexus para vincular la actividad o la riqueza que genera la actividad con un Estado y que la riqueza tributaria en ese Estado. Hay dos puntos sobre economía digital e inteligencia artificial más adelante en los que seguramente vamos a volver a esta discusión. Pilar 1 terminó pasando a la historia sin pena ni gloria, como se dice en Chile, en el sentido de que no pasó mucho con Pilar 1. Pero Pilar 2 levantó una discusión que para mi gusto era inesperada cuando se empezó a discutir este problema en la OCDE, y cuyas consecuencias al día de hoy son imposibles de proyectar. Definimos justo, no en términos relativos, ya no en términos relativos, porque ¿qué es justo? ¿Cuánto es justo pagar de impuestos? ¿Es justo que un país decida no recaudar impuestos si es que lo que quiere hacer es atraer inversión extranjera? ¿Qué impuesto se puede pagar realmente, digamos, más allá de las suspicacias que nos generen? Pero imaginémonos una isla como Barbados, 45 kilómetros de largo por 33 kilómetros de ancho, sin recursos naturales, sin bosques que talar, sin cobre que extraer, que es justo, ¿vale? Tiene que financiarse ¿cómo? Porque al final del día aquí hay una tensión, ¿cierto?, entre la necesidad de hacer lo que se percibe como justo y la necesidad que tienen los países de financiar su economía. La existencia de tasas cero o cercanas a cero en jurisdicciones como Irlanda, como Holanda, como Estados Unidos, como España, Reino Unido, jamás han generado ningún tipo de suspicacia, pero sí la generan en jurisdicciones pequeñas, ¿cierto? Donde la tasa es cercana a cero por cuestiones de orden estratégico. Caimán jamás va a renunciar a su tasa cero, no importa lo que pase en el mundo. Es una jurisdicción que es de este porte, ¿cierto? Pero tiene un poder económico a nivel global que es demasiado fuerte. Entonces, todo ese orden existía hacia el término del proyecto BEPS y empieza esta cuestión del Pilar 2. Y con el Pilar 2 surge esta necesidad de definir un impuesto mínimo global, que al principio el proyecto era del 12% y que después se animaron y lo cerraron en el 15%, ¿cierto? Y que implica hoy día, para los grupos multinacionales hoy día, pero probablemente para todos los contribuyentes en el futuro, que las empresas que ganen más de un cierto umbral de plata, ¿cierto? 750 millones de euros más o menos bajo las definiciones actuales, tengan que hacer un análisis de su malla de empresas a nivel mundial para ver si están pagando
lo que se ha definido arbitrariamente como justo, ¿cierto? Ya no prima la libertad de los países de renunciar a su recaudación si lo quieren, sino que tienen obligación de recaudar bajo la amenaza de que en otras jurisdicciones se cobre un impuesto suplementario del orden del 15% por aquella parte de la utilidad radicada en jurisdicciones donde la utilidad no tributó. Es como la decisión que toman los papás por los hijos cuando deciden, ¿cierto? Uno como papá, yo todo el día tomo decisiones, cuando veo a uno de mis hijos que está persiguiendo al otro, tomo decisiones en virtud de la conveniencia de ellos, ¿cierto? La OCDE se ha permitido tomar decisiones de política fiscal interna en reemplazo de lo que se percibe como un ejercicio injusto de la libertad, ¿cierto?, de cada país de fijar sus reglas propias. Entonces, no sé cuánto tiempo llevo, me imagino que ya estoy en situación de terminar. Por favor, Daniela, con toda confianza me empiezas a hacer gestos. Está bien, adelante, Puedo un poner a puntito. hablar y estar todo el día aquí hablando este tipo de cosas, pero ¿qué es justo? Justo en lo legal, como decía Alexis, justo en lo posible, porque no todas las empresas pueden, ¿cómo se llama? No todas las empresas están, ¿cierto?, en igualdad de condiciones. Una empresa que hoy día opera en Chile no está en las mismas condiciones que una que opera en Estados Unidos. Justo es lo que hemos determinado como sociedad global, ya no nacional, ¿cierto?, como adecuado. Hay un artículo de una autora que se llama Alison Christians, que es un artículo muy bonito, me tocó leerlo por casualidad hace un montón de años, y que hace como una comparación entre el contrato social, ¿cierto?, de Rousseau, y define la red de convenios internacionales como un contrato social de segundo nivel, donde el conjunto de países, ¿cierto?, que forman el mundo, nos ponemos de acuerdo en las reglas como de deber ser. Ahora, la regulación internacional tiene el problema de que su existencia, su complejidad, hace que sea, no sé, o sea, mira, piensen ustedes nomás en una pyme, en una empresa mediana, argentina o chilena, y revisemos la probabilidad de que esa empresa, si empieza a exportar o importar servicios, pueda leer cierto conjunto con la ley de renta argentina o chilena, los convenios internacionales sobre impuestos, el instrumento multilateral, ¿cierto?, y las modificaciones posteriores que fijan todo tipo de restricciones a la falta de tributación. Hoy día toda esta regulación existe para multinacionales grandes, ¿cierto?, que tienen equipos de compliance y tal, pero el futuro de esto es que le aplica a todo el mundo. Hace 170 años, que es más o menos la fecha en que los franceses inventaron el IVA, a nadie se le hubiese ocurrido, ¿cierto?, que un impuesto al valor agregado pudiera gravar todo tipo de ventas y servicios. Resulta que 70 años después vivimos en un mundo donde ese impuesto es el más vastamente aplicado. Entonces, yo me quiero quedar un poco con eso, colgarme un poco de la reflexión que hacía Alex al principio. ¿Qué es justo? ¿Cómo definimos lo justo? ¿Quién define lo justo? ¿Los países desarrollados por nosotros los subdesarrollados? ¿Los organismos internacionales en representación de los gobiernos locales? Creo que es una discusión que tiene mucha tela por cortar todavía. Sí, y quizás, si me permiten, ¿no?, para traer un poco también este tema, la definición de cuál es el pago justo entra en colisión, me parece a mí, con los parámetros objetivos que se están fijando con Pilar 2 para tratar de atribuir lo justo, ¿no?, a cada jurisdicción. Entonces estamos con que la justicia tiene que ver con lo que efectivamente se genera y se produce en cada estado, pero si eso no está correctamente tributado, tenemos estos parámetros objetivos para, ya no nos importa tanto la justicia, si no lo recauda usted, lo recaudará la casa matriz. Claro. Es una cosa bastante compleja, ¿no? Verdaderamente estamos metidos en una discusión con un tema donde hay procedimientos que verdaderamente, como vos bien decías, Francisco, para empresas medianas, gracias a Dios, Pilar 2 abarca aquellos grupos económicos con ingresos superiores a 750
millones de euros en los últimos 4 años, pero las normas internas se están haciendo cada vez más complejas, porque sin ir más lejos en Argentina, una empresa que ni por asomo tiene esos ingresos está sometida a normas de transparencia fiscal, está sometida a normas de precios de transferencia, de capitalización exigua, quizás hasta por hacer operaciones con jurisdicciones como Bolivia o con Paraguay, que son jurisdicciones desde la perspectiva de nuestro decreto reglamentario no cooperantes, ¿no? O de baja o nula tributación. Así que el tema verdaderamente es bastante complejo. Pero bueno, podemos pasar entonces ahora a la segunda pregunta, que lo que nos está cuestionando es ¿en qué medida consideran ustedes que la discusión sobre precisamente este fair share impacta respecto al rol de los asesores tributarios? Que es otra cuestión, ¿no? ¿En dónde queda la posición del asesor tributario en lo que definimos como evasión, economía de opción, elusión? ¿Y qué posiciones toman los mismos en la nueva arquitectura del sistema internacional tributario BEPS, ¿no? O sea, esta pregunta va desde la perspectiva de los profesionales a la luz de todo este entramado, ¿no? Alexis. Claro que sí. Solamente para continuar un poco la conversación respecto de Pilar 2 y ahora lo que se está discutiendo en las Naciones Unidas, ¿no? Em, Creo que algo que diferencia la tributación internacional de la tributación local, que definitivamente es un driver muy importante, es que no es que haya un recaudador global, ¿no? No es que haya una autoridad tributaria global. Tenemos muchos estados compitiendo, justamente esa competencia estaba llevando a que haya una caída en las tasas de impuesto a la renta corporativo a nivel global, y ahora están cooperando justamente para establecer un mínimo, ¿no? Y es una situación muy compleja, no se sabe en qué vaya a terminar, están los dos modelos actualmente de alguna forma en competencia, ¿no? Pero más allá de eso, creo que algo que queda es que la tributación se está volviendo cada vez más interdependiente, ¿no? Esto lo vemos con estas reglas de Pilar 2, o sea, si no se recaudó en este país, se genera en este otro. Yo estoy poniéndole en términos muy sencillos, no quiero entrar a los tecnicismos, pero eso lo que está haciendo es que la tributación sea más interdependiente. Ya no es solamente el impacto entre la matriz y la subsidiaria, ¿no? O la empresa que está inmediatamente arriba de la subsidiaria, si queremos referirnos así, sino que incluso puede abarcar a otra empresa del grupo que está en otra jurisdicción, ¿no? Las consecuencias de una determinada planificación fiscal, por ejemplo, una jurisdicción terminan impactando a otra, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que de por sí cambia el rol del asesor en cuanto a que, claro, ante una mayor interdependencia entre las jurisdicciones, hay también mayor trabajo colaborativo con las diferentes oficinas que tiene una multinacional, ¿no? Pero yo voy a centrarme en cuanto al rol del asesor respecto de un aspecto muy específico que también tiene que ver con esto de esta discusión si se paga lo justo, ¿no? Y es que ante un mayor escrutinio de cierto sector de la población, ¿no? En la tributación de las multinacionales, que se enfocan ya no solamente en lo legal, sino que va un paso más allá y se plantea si es que lo legal es lo adecuado, ¿no? Lo que ha ocurrido es que hay una mayor atención también en cuanto a los deberes éticos de los abogados, contadores, profesionales de impuestos, ¿no? Y creo que eso es algo importante porque casi no es un tema que sea objeto de muchos conversatorios, ¿no? Y es algo que está arrojando definitivamente ya cambios que van a ser importantes en la industria. Eh, Hay particularmente uno que me gustaría comentar y es la reforma en el código de ética que tiene el Consejo de Normas de Ética para Contadores, en inglés es IESBA, ¿no? Las siglas en inglés serían IESBA. Y este es un organismo que agrupa a
según indica en su página web, a más de 180 organizaciones profesionales en 135 jurisdicciones, ¿no? El impacto que tiene es que cuando modifica sus códigos de ética, estos códigos de ética luego son incorporados o incluso los códigos de ética de las jurisdicciones en donde tiene colegios de abogados que son miembros, o perdón, colegios de contadores que son miembros de esta organización. De alguna forma se remiten estas jurisdicciones a este código de ética que es un estándar global, ¿no? Entonces, se ha reformado recientemente y va a entrar en vigencia. Los cambios sobre planificación fiscal y servicios relacionados entran en vigencia en junio del 2025. Y, como comento, por el mismo hecho de que otras organizaciones profesionales, colegios de contadores, recogen, incorporan o de alguna forma se remiten a sus estándares, va a generar un cambio global, ¿no? En cuanto a lo que se entiende por lo apropiado dentro de dentro de la profesión, dentro de la industria. Y son varios los cambios, es bastante la información. Yo voy a tratar de explicar algunos. Primero, siempre creo que es importante hacer una aclaración para ver que estemos en la misma sintonía, ¿no? Cuando hablamos de la ética, en este caso de los asesores tributarios, estamos hablando ya de una ética aplicada, ¿no? Como sabemos, la moral es personal, es lo que cada uno piensa que es lo correcto, pero cuando hablamos de ética estamos hablando de algo compartido, ¿no? De una visión compartida sobre valores, principios, que se ve objetivizada en reglas de conducta, ¿no? En códigos de conducta. Lo que está ocurriendo a raíz de una mayor percepción respecto de si es que hay o no un cumplimiento ético por parte de los asesores que asisten en el planeamiento fiscal. Lo que está ocurriendo es que las organizaciones gremiales están reevaluando sus estándares, ¿no? Están verificando si es que hay cambios por hacer y efectivamente se están dando cambios. Esto ha pasado en Reino Unido, por ejemplo, en el 2017 y también ha pasado, ahora como comento, ya en una entidad que establece un estándar global, ¿no? Entonces, si queremos ver una tendencia, yo creo que en los cambios que están ocurriendo es que se está dejando un poco el principle-based approach, esta idea de establecer principios, ¿no? Que es lo que usualmente contienen los códigos de ética tradicionalmente. Hablan, por ejemplo, de deber de ley, deber de transparencia, la honestidad, ¿no? Y están adoptándose criterios mucho más objetivos, reglas objetivas. Pasamos de principios a reglas, ¿no? Creo que eso es algo importante como tendencia. Y en cuanto a los cambios específicos que, por ejemplo, se están planteando en esta nueva versión del Código de Ética de IESBA, voy a tratar de explicar al menos un par. Hay uno que hace referencia a que el profesional que aprueba un planeamiento tributario, ¿no? De un contador que aprueba un planeamiento tributario, tiene que verificar que se cumpla con el estándar de credible basis, hace referencia a la norma, ¿no? Que podríamos traducir como base creíble o un fundamento creíble. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta porque está estableciendo un criterio que en otros países ha sido estudiado, ha sido analizado, ha sido incorporado por la normativa, pero en países de la región no tanto así. Cuando refiero a la región, estoy hablando de Colombia, Perú, Chile, Argentina, ¿no? Y tiene que ver con un entendimiento respecto de un problema ético que es consustancial a la asesoría tributaria, ¿no? Es un tema que no ha sido tan desarrollado en la doctrina en español, pero que si vemos, por ejemplo, lo que se analiza en Estados Unidos, en Reino Unido, aquí incluso en Australia, yo, que es donde estoy ahora, he podido ver que se ha estudiado bastante esto. Tiene que ver con cómo administrar el hecho de que las propias reglas sobre las cuales se establece los tributos, se determinan los tributos, generan cierto incentivo para que algunos contribuyentes apuesten por ciertas interpretaciones de las normas que no necesariamente tienen un fundamento sólido. Para entender esto,
creo que sirve esta referencia que utiliza la doctrina americana, ¿no? Hablan del problema de la lotería de la fiscalización. Ocurre que no todas las declaraciones tributarias son fiscalizadas, hay algunas declaraciones que pasan sin fiscalización y por tanto la posición, la interpretación que se asume al momento de determinar el tributo en esas declaraciones no es objeto de escrutinio, no es objeto de un contradictorio y eventualmente terminan prevaleciendo más que por su fundamento jurídico o su fundamento técnico, ¿no? Terminan prevaleciendo porque no han sido fiscalizadas. Entonces, este asunto que ya desde hace más de 60 años se estudiaba en Estados Unidos y se analizaba, lleva a que se establezcan algunos criterios, unos estándares éticos respecto de cómo gestionarlo, ¿no? Y principalmente hay dos cosas ahí. Una es que si es que una interpretación eventualmente no va a ser fiscalizada, se requiere que tenga un sustento sólido. Quienes han trabajado con clientes americanos seguramente habrán notado que alguna vez les han preguntado, oye, pero desde tu punto de vista, ¿esta interpretación tiene más posibilidades de prevalecer en una fiscalización respecto a las probabilidades que no tiene? Y ellos tienen estándares que varían, ¿no? Hay algunos estándares que son muy fuertes, como ese que acabo de comentar, o sea, que uno debería recomendar una interpretación en la medida que tenga la confianza de que esa interpretación va a prevalecer en una fiscalización, como otros que pueden ser un poco más flexibles, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se asume que, por ejemplo, hay una revelación de por medio. Hay mucho de esto de las obligaciones de revelar, ¿no? A la administración que se está implementando un tax shelter, por ejemplo, que es lo que ellos hacen referencia a una planificación que está destinada a generar una eficiencia fiscal, ¿no? Entonces, creo que esta idea que está detrás de la regla es lo más importante para entender este cambio, ¿no? Que algunas interpretaciones pueden pasar desapercibidas, por tanto, las interpretaciones que recomienda un profesional tienen que tener una base creíble, hacer referencia a esta norma y tiene sus propios criterios, tiene sus propios elementos a considerar para efectos de determinar si hay una base creíble. De otro modo, un profesional, de acuerdo con esta normativa, no debería recomendar la interpretación, ¿no? Y para no quedarme hablando yo, creo que ahí hago una pausa y una siguiente intervención amplíe un poco sobre lo nuevo que definitivamente es bastante polémico también en cuanto a esta normativa. Francisco, ¿querés continuar? Sí. A ver, los asesores. Es entretenido revisar las distintas reacciones que ha habido a nivel mundial a partir de estos proyectos. Uno cuando conversa con asesores mayores, qué sé yo, tipos de 60 años que estaban en el pic de sus carreras a fines de los 80, principios de los 90, y estos asesores le cuentan a uno las estrategias de planificación fiscal que implementaban. Son cuestiones que, no sé, o sea, a veces dan risa y sacan un poco carcajadas porque eran de un nivel de... no hay ningún nivel de sofisticación. Las cash companies que se usaban a fines de los 80 para reventar con deuda, ¿cierto?, a las distintas jurisdicciones a nivel local y trasladar fondos hacia paraísos fiscales, que probablemente son estrategias que resultaron en que toda esta estructura de falta de coordinación entre las distintas jurisdicciones terminara transformándose en un problema. Son, en mi opinión, la causa directa de que hoy día haya cuestionamientos respecto del rol de los asesores. Y los asesores fiscales a nivel internacional eh, nos hemos transformado en asesores de cumplimiento más que en asesores de planificación. O sea, tú recibes una empresa que te explica que quiere instalarse en un cierto y determinado país, que es el país en el que tú te manejas. Y tú ya, o sea, a ver, dentro de tu formación como asesor, incluso es divertido porque a nivel de académico hubo una época en que quiso implantarse una cierta connotación negativa en el simple uso del término planificación.
tributaria o planificación fiscal. Planificar impuestos era algo que quiso cargarse como de una connotación negativa. Planificar impuestos está mal. Mientras que los defensores, ¿cierto?, de las herramientas de planificación, cuestión que consagran algunas legislaciones a nivel doméstico, la de Chile, por ejemplo, eh, define las estrategias de planificación como el ejercicio legítimo de optar entre las distintas alternativas que otorga el ordenamiento, ¿cierto?, para optimizar tu carga económica por la vía de ahorrarte 2 o 3 pesos en impuestos. Es tal la presión que existe hoy día sobre los asesores. Voy a poner el ejemplo de Chile. Chile introdujo hace unos años un artículo en el Código Tributario, el artículo 100 bis, y el artículo 100 bis establece una sanción para aquellos casos de abuso en que haya intervenido un asesor fiscal y que le permita al fisco de Chile cobrar el impuesto eludido al asesor. Se fijan ciertos topes, ¿cierto? Se fijan ciertos topes para que la cacería no sea tan descarnada. Pero en definitiva la ley pasa, ¿cierto?, de un poco parecido a lo que conversábamos en la pregunta pasada, pasa de tolerar el ejercicio de libertades en términos absolutos a fijar estándares mínimos eh, que van mucho más allá de la simple responsabilidad o el juicio en el ejercicio de la profesión. Imagínense usted, no sé, o sea, a ver, esto es como uno entiende que la agresividad tenga que tener consecuencias, ¿cierto? Eh, pero bueno, me, 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 me da la sensación de que a nivel internacional se responsabiliza al asesor por la connotación negativa que tiene la herramienta de planificación, cuando en definitiva en muchos casos, cuando uno trabaja en una empresa pequeñita y le da un consejo que puede ser un poco más agresivo, claro, la responsabilidad es de uno porque uno es asesor y probablemente le está recomendando a alguien que poco y nada entiende de la ley de renta, ¿cierto?, qué hacer. Pero cuando estás conversando con la branch de un banco internacional que te está preguntando, mira, quiero hacer esto o lo otro, y tiene una planificación interna, ¿cierto? En orden a implementar un modelo de expansión, por ejemplo, los bancos son súper agresivos cuando se expanden, las mineras también son súper agresivas cuando se expanden. ¿Qué nivel de responsabilidad hay ahí que sea real para los asesores? Y entonces termina ocurriendo las Big Four son siempre, ¿cómo decirlo?, pioneras en protección de la marca propia. Por ahí trabajé en algún momento en una Big Four y todos los informes tenían que ir redactados de manera no categórica, ¿cierto? Que no fijara un criterio absoluto, porque en caso de duda, la Big Four, ¿cierto?, siempre va a decir, no, mira, yo simplemente di una opinión, tú decidiste qué hacer con esa opinión. Eh, pero en definitiva lo que está pasando es que el ordenamiento de asesores a nivel internacional está generando una reacción súper a la defensiva. Vamos a terminar teniendo una suerte Know Your Customer que tienen las empresas para operar, ¿cierto? Pero a nivel de los asesores. Los asesores están escogiendo con pinzas, ¿cierto? Los clientes con los que trabajar y están seleccionando clientes en base a la voluntad que manifiesten esos clientes para cumplir la normativa local e internacional. Eh, Porque hoy día bajo reglamentación interna de los países y reglamentación internacional, que era la que estaba mencionando Alexis hace un momento, hay consecuencias. O sea, ya no vivimos en un mundo donde el actuar agresivo no tiene consecuencias. Muchas veces me ha tocado enfrentar decisiones en directorios de empresas donde el factor reputacional pesa más que el factor económico. Ensuciarse las manos de cara a la prensa de un país parece más peligroso que pagar un poco más de plata en impuestos. Y eso opera tanto para las empresas como para los asesores. Es increíble cómo
y de nuevo volvemos a BEPS y a este conjunto de personas protestando afuera del Starbucks. El Starbucks no quebró, Vodafone no quebró, Amazon estuvo muy lejos de quebrar, ¿cierto? Eh, pero la reacción fue una reacción de protección a la exposición reputacional. Estas empresas pagaron impuestos que no tenían que pagar, ¿cierto? Solo para sacarse a la gente de encima. Y eso habla mucho, cantidades, encuentro yo, respecto de, el escenario actual. O sea, es vinculado con el fair share anterior. Ya no es una simple percepción, yo diría que es parte de la realidad. Antes de pasar al punto siguiente, me interesaría, Alexis, que termines con los ejemplos de regulación, porque hay algunos que de hecho se refieren a esto mismo, al deber de conducta del asesor. Eh, Claro que sí. Y a ver, lo que acabas de comentar respecto de la mayor atención que hay sobre los asesores, ¿no? Y a nivel de regulación, o sea, esta norma que mencionas de Chile, lo mismo está pasando en otros países, ¿no? Y hay algunas jurisdicciones que tradicionalmente han regulado la profesión, o sea, no es, digamos, la tendencia en Latinoamérica, pero hay algunos que tienen una regulación por parte del propio gobierno, o sea, no una autorregulación en el marco de los gremios profesionales, que también han estado implementando reglas cada vez más severas contra los asesores, ¿no? Eh, cierto que la situación es muy distinta en cuanto al asesor que está pues en Nueva York o está en Londres, ¿no? O en Países Bajos, que es desde donde a veces se trabajan estas planificaciones que son las que terminan teniendo un impacto más grande, ¿no? En términos de materialidad respecto de otro tipo de asesoramiento, ¿no? El que dan las Big Four no es comparable al que da una firma de abogados, pero lo que vemos es que hay una mayor atención, hay una mayor regulación, sí, y también hay cambios en la autorregulación. En este caso yo estaba haciendo referencia a la autorregulación y, claro, puedo ampliar un poco respecto a esto que comentas. Y justamente tiene que ver con una de las reglas que se está incorporando, ¿no? En el código este de conducta global. La preocupación respecto a que la decisión sobre planificación fiscal excede el tema legal y particularmente que afecta a la reputación y que es algo que puede afectar la relación de la empresa con sus otros stakeholders, es algo que también se ha visto reflejado en este código, ¿no? Um, esta visión responde, como sabemos, a una idea de cuál es el propósito de las empresas. O sea, siempre ha habido esta discusión respecto a si es que su único grupo de interés es sus accionistas, ¿no? O si es que tiene que tenerse en cuenta una visión más amplia en donde, claro, las empresas funcionan en el marco de una sociedad, tienen otros stakeholders, tienen otros grupos de interés, que va desde el fisco, los trabajadores, ¿no? Entonces, se está incorporando de alguna forma la idea de que la planificación fiscal incide en la relación que tiene la empresa con los otros stakeholders. Y se ha incorporado una regla que dice que, claro, además de que un profesional de la industria contable tenga que evaluar que hay una base creíble para el esquema de planificación fiscal, se tiene que considerar también las consecuencias reputacionales, comerciales y económicas más amplias que podría surgir frente a esos diversos stakeholders, ¿no? Y en la forma en la que los stakeholders puedan percibir el esquema de planificación fiscal. En caso el profesional considere que luego de evaluar esas consecuencias no debería recomendarse la planificación fiscal, la regla que se ha implementado establece que tenga que informarse sobre esto a la administración y si corresponde a quienes tengan responsabilidades de gobierno. Nuevamente, lo que comentábamos antes, ¿no? Mayor participación de el gobierno corporativo, los directorios. Entonces, una forma de entender claro, de ver esta regla es en la forma en la que se refiere bueno, James Paul, que es un ex miembro de la Junta de IESBA que trabajó en estos cambios. Es citado por Financial Review, lo que dice es que esta es como una prueba de la portada, ¿no? Seguramente si es que recuerdan alguna clase de ética en los negocios,
se habla de este tipo de pruebas, ¿no? ¿Qué pasaría si la decisión que estoy tomando fuera publicada en una portada, ¿no? En la portada de un diario? Entonces, este tipo de pregunta lo que hace es buscar una reflexión sobre cómo respondería el público ante una determinada decisión, ¿no? Y eso es lo que se está incorporando en este código. Entonces, como ya hemos de alguna forma adelantado, hay dos cosas. Uno, que se está recogiendo esta idea de que la empresa tiene otros stakeholders, no solamente los accionistas son importantes. Y dos, se está viendo que la participación de la administración incluso podría no ser suficiente, que hay que tener en cuenta las reglas de gobierno de la empresa, es decir, escalar el tema, en lo que la literatura americana a veces se refiere como subir la escalera, ¿no? O sea, se conversa con el CEO, después se tiene que conversar con el directorio y eventualmente lo que se está planteando es que haya este tipo de conversación en el ámbito de la planificación fiscal. Eh, es una regla bastante polémica, no es que haya sido aceptada en forma unánime por los distintos grupos que han sido consultados con motivo de la consulta pública, valga la redundancia, que hubo para elaborar estos cambios, pero que es una regla que se ha incorporado, ¿no? Entonces, de alguna forma se va a tener que implementar y en todo caso veremos cómo se implementa. Es complicado porque no se ve como algo tradicional, ¿no? Este tipo de asesoramiento, el considerar las implicancias más amplias que puede tener una planificación fiscal, no se ve como la evaluación tradicional que se hace de una planificación fiscal, ¿no? Es algo que no está, digamos, planteado en la industria en forma regular y que va a ser objeto seguramente de bastante discusión. Y yo creería que algo que es importante mencionar respecto del rol de los asesores, y bueno, con esto creo que yo estoy robando ya un poco de tiempo a la siguiente pregunta, pero ahí sí te voy a pedir de repente, Francisco, que tú te explayes un poco más para complementar, que yo estoy enfocándome en este tema del rol con más detalle, pero creo que algo que es importante es que, claro, decíamos que la sociedad o ciertos grupos de la sociedad está prestando mucha atención a los asesores, así como en su momento se hacía con las empresas multinacionales, ¿no? O sea, en el caso de ellos, las empresas multinacionales, el riesgo reputacional está vinculado al pago de tributos que hacen. Y hay mucha más atención sobre la tasa efectiva que están pagando, si están contribuyendo o no. Pero en el caso de los asesores, hay una mayor atención respecto a su participación en la asesoría que brindan a las empresas multinacionales, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que están en el ojo de los reguladores, que eventualmente una falta ética puede terminar también afectando su reputación y puede terminar afectando su relación con los stakeholders. Y yo quiero darles ahí un ejemplo real y actual de lo que está pasando y que creo que es ilustrativo respecto de lo que acabo de decir. Tiene que ver con una investigación que se hace aquí a una Big Four en Australia. No voy a entrar en mucho detalle sobre este tema. La información es pública, ustedes pueden buscarla. Pero creo que refleja ese hecho, ¿no? Que a raíz de una falta ética se termina generando una serie de investigaciones, esto sale en la prensa, termina generándose un daño a la reputación de la firma grande aquí en el mercado, al menos en este lado del mundo, ¿no? Eh, afecta sus ingresos. ¿Por qué? Porque ante la percepción de que hay un incumplimiento, de que hay una actuación indebida, incluso la misma ciudadanía responde diciendo que no quieren que la empresa sea contratada por el gobierno, ¿no? Entonces se afecta su nivel de ingresos en cuanto a las asesorías, las consultorías que esta empresa vendía hacia el gobierno. Y eso es una parte relevante de su eh, generación de ingresos aquí. Entonces, pueden encontrar información de cómo ha visto afectada su nivel de ingresos esta empresa, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo real. Y bueno, yo creía que me quedo con esos comentarios sobre el rol del asesor y ahí para escuchar la siguiente pregunta. Por supuesto, Sí, encantado con los comentarios de Francisco. gracias, Alexis. Antes quisiera darle la bienvenida al doctor García Novoa, que se acaba de unir a la mesa.
así que tenemos un profesional con mucha experiencia que va a contribuir también a esto que estamos discutiendo. Bienvenido, César. Gracias, encantado. Y igualmente, y acá estamos un poco con Francisco y con Alexis hablando del fair share y qué es lo que pasa, ¿no?, con esta cuestión de la tributación justa, qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la planificación, desde el punto de vista de la responsabilidad profesional, ¿no? Y bueno, un poco quizás para recapitular lo que estuvimos desarrollando y dado que recién te reunís, no sé si querés darnos tus impresiones respecto del tema. Pues con mucho gusto, muchas gracias. Antes que nada, pedir disculpas por haberme incorporado con demora. Acabo de salir de una clase aquí en la universidad y bueno, aunque he salido un poquito antes de la hora oficial, tenía que cumplir con mis deberes docentes. Por tanto, os pido disculpas por haberme incorporado un poco tarde. El tema me parece de enorme interés porque creo que realmente pone sobre la mesa uno de los grandes debates conceptuales que se están produciendo en la actualidad, porque a mí siempre me ha llamado la atención el encumbramiento de ese concepto de fair share taxation o tributación justa, que ha colonizado, por decirlo de alguna manera, el debate en lo relativo a la planificación fiscal y a la elusión fiscal, sobre todo de los grupos multinacionales. Brevemente, yo creo que este es, en principio, que este concepto de la tributación justa, y supongo que se habrá comentado durante en los debates que me precedieron a mi incorporación a la mesa, realmente, originariamente podemos encontrar en este concepto un intento de justificar la exigencia de ciertos niveles de contribución, especialmente de contribución allí donde se obtienen los beneficios, a ciertos grupos multinacionales en un contexto en el cual estaba siendo verdaderamente impactante en la opinión pública los bajos niveles de tributación de ciertos grupos multinacionales en aquellos países donde obtenían sus beneficios. Es decir, el sistema fiscal internacional, basado en la idea de que las empresas tributan allí donde esté su residencia o allí donde tengan la sede de su dirección, y que solamente tributan allí donde obtienen beneficios si esa obtención de beneficios va acompañada de una presencia física, que es una parte sustancial del paradigma de distribución del poder tributario de gravar a las multinacionales que ha estado vigente desde hace más de 60 años, eso ha tenido una especial incidencia en la época pre-BEPS o en la época cercana a la adopción del plan BEPS en el año 2013. Y sirvió sobre todo de la mano del concepto de planificación fiscal agresiva que la OCDE acuña a finales de... ¿Sí? ¿Se me oye? Se escucha perfecto, César. Lo que pasa es que me Perdón. parece que hay alguien que tiene el micrófono Vale, abierto. perdón. Decía que el concepto surge de la mano de la idea de planificación fiscal agresiva para resolver un problema, y era que las grandes multinacionales que efectivamente estaban pagando unas cifras realmente ridículas de impuestos en muchos países donde operaban, pues se escudaban en que sus comportamientos eran perfectamente legales, sus comportamientos eran de planificación fiscal, no eran comportamientos elusivos, sus comportamientos eran de legítima economía de opción, estaban aprovechando de manera lícita las ventajas fiscales que le ofrecía el tax arbitrage y las diferencias de tributación entre países, y por tanto su comportamiento era irreprochable. Y si estaban pagando menos era porque acudían a estructuras de ahorro fiscal que en ningún caso constituían supuestos de elusión tributaria, mucho menos de evasión. Y se estaban escudando en eso. Y yo siempre aconsejo, porque creo que además seguramente habrá salido en los debates, siempre aconsejo ver en YouTube la comparecencia del CEO de Starbucks en la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña, en una comisión de investigación que se creó en el Parlamento británico para que los administradores de las grandes multinacionales que pagaban pocos impuestos en Gran Bretaña explicaran por qué se estaban pagando tan pocos impuestos en Gran Bretaña, pues se escudaba en que estaban llevando a cabo comportamientos absolutamente lícitos. Y ahí surgen dos grandes elementos. En primer lugar, la idea
de que pueda haber comportamientos de reducción de la carga tributaria que no sean ilegales, que no sean elusivos, que no sean evasivos, pero que no son morales, a pesar de que legalmente sean irreprochables, no son morales, y ahí se introduce un componente moral en el cumplimiento de las obligaciones tributarias que va a tener un gran impacto y que va a afectar a muchos aspectos de la relación tributaria, especialmente en el ámbito de las empresas. Todo lo que se ha comentado, Alexis hablaba algo del tema del coste reputacional, va a tener una importancia decisiva. Toda la política de prevención de riesgos fiscales basado en la adopción de códigos de buenas prácticas, que es la esencia del compliance tributario, va a basarse en la idea de que las empresas pueden prevenir y deben prevenir el fraude fiscal, porque el fraude, más allá de ser algo que se debe perseguir y que incluso se puede sancionar, es algo que las empresas deben prevenir dentro de sus políticas de buenas prácticas fiscales, dentro de sus códigos de buen gobierno corporativo, que son de adopción voluntaria, porque si no lo hacen, más allá de que puedan ser sancionadas, van a tener un coste reputacional, van a tener un naming and shaming, van a ser avergonzadas ante la opinión pública, van a tener un escarnio público por la mala prensa que tiene el no pagar los impuestos que corresponde pagar, pues va a tener, a mi juicio, una importancia decisiva que es de un elemento de una importancia tremenda. Y creo que es una cuestión que va en el futuro a suponer un cambio de paradigma muy importante en lo que supone la incorporación de elementos éticos en la relación tributaria. Y eso va a ser también muy importante en cuanto al rol del asesor tributario, en varios factores. Primero, porque ya el asesor tributario, si recordamos la definición del concepto de planificación fiscal agresiva que en el año 2006 incorpora la OCDE en su reunión de Seúl, cuando habla de la planificación fiscal agresiva y viene a decir algo así como que da igual que un comportamiento sea elusivo, que sea evasivo, que sea de planificación fiscal, me da igual. Si es una planificación fiscal que pueda ser catalogada como agresiva, esa planificación fiscal no puede ser aceptada. Esa planificación fiscal no es aceptable, aun cuando no sea ilegal, pero sea agresiva. En la definición de la planificación fiscal agresiva va a tener un componente fundamental el papel de los asesores tributarios, el papel de los intermediarios. Y medidas como la obligación de los intermediarios de reportar, la obligación de los intermediarios de comunicar los esquemas transfronterizos de elusión tributaria y que han tenido en Europa un campo amplísimo a partir de la llamada DAC 6 y todos los problemas que han generado de colisión con el posible derecho a la intimidad y la confidencialidad, el secreto profesional, tiene su origen ahí. Por un lado, el asesor tributario va a tener un rol de colaborador con la administración tributaria, en tanto en el nuevo paradigma de la planificación fiscal agresiva se dice que un factor esencial para el asentamiento de estos comportamientos de planificación fiscal agresiva por parte de los operadores internacionales es que los asesores tributarios, los intermediarios, colaboran en la planificación fiscal agresiva, por tanto hay que convertirlos en cooperadores activos de las administraciones tributarias. Y en segundo lugar, porque se va a generar, como está ocurriendo en la práctica, un ámbito de mayor inseguridad en el ejercicio de la profesión del asesor tributario. Cuando los comportamientos, los negocios, las estructuras, los negocios que diseña un asesor fiscal para su cliente ya no deben pasar el test de la legalidad o no deben pasar el test del business purpose o no deben pasar el test de la exclusión de situaciones de abuso, sino que deben tener también un componente ético de evitar ahorros fiscales inaceptables, pues la situación del asesor fiscal, en la medida en que esos comportamientos fiscales de carácter ético son más difícilmente definibles en términos de seguridad, pues también se va a rodear de un componente importante de inseguridad jurídica. Es lo que está ocurriendo en mi país con el ejercicio de la profesión de consultor tributario, de asesor tributario. Muchísimos consejos que uno le puede dar para optimizar la fiscalidad a los clientes se ven en la tesitura de que más allá de lo que diga la ley, más allá de los presupuestos amplísimos de las cláusulas antiabuso, a veces
son caracterizados como comportamientos inmorales que deben ser evitados por los asesores fiscales simplemente a partir de unos criterios morales que nadie sabe dónde están fijados de manera segura y que rodean el ejercicio de la profesión del asesor tributario de un componente de absoluta inseguridad tanto para el propio asesor como para los clientes del asesor. Esto es lo que podría decir en una primera intervención. Lógicamente podemos continuar debatiendo sobre el tema porque, repito, me parece un tema de enorme interés. Sí, la verdad que es un tema de mucho interés y que cada país lo va abordando como puede, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Argentina trataron de reglamentar esta cuestión de el rol de los asesores respecto de la planificación que arbitraban los clientes, y los consejos profesionales interpusieron medidas en la justicia, medidas cautelares, tratando de evitar la aplicación de esa norma porque consideraban que era una afectación al secreto profesional, ¿no? Entonces, bueno, el tema verdaderamente va a ser bastante complicado porque tiene un montón de aristas que involucra, ¿no? en la aplicación práctica. Pero bueno, para seguir con las preguntas que nos habían fijado, la tercera pregunta se relaciona con la opinión que les merece la postura que están tomando países como Europa y como América Latina en el rol de la economía digital, ¿no? Que es un poco la madre, en cierta medida, de todas estas cuestiones que venimos debatiendo respecto de la tributación justa. Así que, no sé, Alexis, si querés comenzar con este aspecto. Sí, bueno, yo estuve enfocándome un poco más en cuanto al rol del asesor, ¿no? Y Ujú, justamente toda esta discusión que se da a partir del cuestionamiento de las estrategias agresivas, ¿no? ujú, Y claro, solamente quiero hacer referencia a algo que acabas de comentar respecto de estas obligaciones de revelación de información que vienen desde BEPS hasta, o sea, pasan por la DAC 6 en Europa y después se intentan incorporar en algunos países también en Latinoamérica, ¿no? Em, y quisiera referirme un poco a eso y después dejar también un poco la mesa para poder escuchar al profesor García Novoa, a Francisco. Em, Creo que este tipo de regla se entiende muy bien en un contexto como el de Estados Unidos, ¿no? Definitivamente está relacionado a este problema de la lotería de la fiscalización que hemos comentado, que es algo muy propio de la doctrina americana. Am, y claro, para que pueda identificarse la relación, creo que es importante mencionar nuevamente, ¿no? Lo que comentaba, el problema ético detrás de la aprobación, el diseño de estas planificaciones fiscales, el problema ético, si vemos desde la perspectiva de la profesión y la forma en la que se ha estado estudiando esto en Estados Unidos, por ejemplo, es justamente el hecho de que algunas interpretaciones pueden pasar desapercibidas y no ser fiscalizadas, ¿no? Entonces, en la medida en que eso puede ocurrir, que una interpretación termine prevaleciendo por razones fácticas antes que jurídicas, es decir, que no hay un contradictorio, es que se considera que algunas interpretaciones, que pueden ser vistas como agresivas, no deberían ser recomendadas por parte de los profesionales, ¿no? Y esto no solamente es recogido por la normativa ética que es discutida al interior de los gremios profesionales, en este caso, por ejemplo, de la American Bar Association, sino que también es recogida por las normas tributarias cuando establecen ciertos estándares para eximir de sanciones en el caso de tax shelters, que es la denominación que ellos le dan a este tipo de estrategias que están destinadas a generar eficiencias tributarias, e incluso en la regulación que viene del IRS a través de la circular 230, que es una, como antes hemos referido, ya es regulación, ¿no? Eso no es autorregulación, sino es regulación. Entonces, ¿en qué marco se entiende este tipo de normas de revelación de información en el contexto americano? En el sentido de que en la medida que hay una revelación, se está alertando a la administración respecto a que hay una posición que puede ser discutible y que merece atención, ¿no?
Siendo que hay revelación, entonces el estándar no requiere ser tan alto como en un escenario en el que no hay revelación. O incluso, ¿qué pasa si es que una empresa hace el pago del impuesto y pide la devolución de el tributo que considera que pagó en exceso sobre la base de una interpretación, digamos, más conservadora, ¿no? Si es que se está pagando el impuesto y se está pidiendo la devolución, ahí sí hay un contradictorio, o hay la posibilidad de que haya un contradictorio, y por tanto el estándar que exige la norma es un poco más flexible. Entonces, yo creo que ese es el contexto en el que se entiende este tipo de normas de revelación, que lamentablemente en Latinoamérica se han implementado o se han intentado implementar, creo que un poco fuera de contexto, y también teniendo en cuenta que la regulación del secreto profesional en países que siguen una tradición del civil law es mucho más amplia, ¿no? El secreto profesional es mucho más amplio que el attorney-client privilege, que es lo que recogen las cortes en Estados Unidos, que a través del tiempo ha ido restringiendo su ámbito de aplicación, ¿no? Entonces, hemos tenido ahí esa colisión que se ha generado entre ambas obligaciones, las obligaciones de reporte y las obligaciones de cautelar el secreto profesional. Pero bueno, yo siento que me estoy expandiendo. El tema en el que yo estoy centrando mi investigación es justamente esto de los deberes profesionales, la deontología, el rol de los asesores. Así que creo que me toca en este caso dejar un poco más la mesa para que podamos escuchar al profesor García Novoa y a Francisco. Muchas gracias. Gracias, Alexis. Francisco, ¿querés darnos tu mirada? Tenés el micrófono desconectado. Sí, yo creo que ya lo central se ha dicho todo, hay muy poco que agregar. Simplemente redondear que los códigos de conducta son otros. Los años no han pasado en vano. Sí creo que a ver, los procesos son cíclicos. Por ahí lo que se fomentaba en los 50 se volvió relativamente discutible en los 70, intolerable en los 90, relativamente tolerable por ahí por el 2000, y hoy día estamos discutiendo lo mismo. Eh, la, la, mm, ¿Cómo decirlo? El exceso de regulación tiende a generar una reacción hacia la desregulación, y no sería extraño que de aquí a unos años más esa fuera la reacción, ¿cierto? Economías muy fuertes eh, a nivel mundial están mostrando algunas consecuencias generadas por el exceso de regulación. Y por lo tanto no sería raro ver un movimiento en el sentido contrario. No creo que pueda agregar más a lo que señalaron César y Alexis. Creo que ya le hemos dado suficiente vuelta a este asunto y deberíamos pasar al que sigue. ¿Cómo no? Estás César, muteado. estás muteado, sí. César, tenés el Sí, micrófono. sí. Ahí está. Se ha hablado, que me parece muy importante, del tema del secreto profesional. Yo creo que es el tema clave, porque al fin y a la postre la viabilidad de estos mecanismos que convierten al asesor fiscal en un colaborador activo de la administración tributaria mediante la obligación de reporte de las estructuras de carácter elusivo o que tengan indicios, hallmarks, como dice la DAC 6, de elusión, pues yo creo que es la clave. Y es muy importante en este sentido la postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se ha referido, salía el tema antes, lo comentaba Alexis, a el ámbito del secreto profesional. Se ha pronunciado 2 veces sobre el secreto profesional en relación con la DAC 6, y porque, a ver, el secreto profesional en la DAC 6 funciona de la siguiente manera. Se reconoce que los profesionales obligados a reportar, los asesores, los abogados, pueden escudarse en el secreto profesional, pero si un abogado que interviene en un negocio, en un esquema, se invoca el secreto profesional, la obligación de información se traslada a los demás abogados que intervengan en ese esquema,
que son los que asumen esa obligación de información y asumen también la necesidad de conocer pues, todas las circunstancias que el abogado que ha invocado el secreto profesional conoce de su cliente y, por tanto, hay un trasvase de información que es lo que ha cuestionado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ha dicho que era incompatible con el secreto profesional la exigencia de que aquel profesional que invocaba el secreto profesional y por tanto se apartaba de la obligación de reportar tuviera que transferir la información que había obtenido a través de cauces confidenciales con sus clientes a los abogados que habían asumido ese secreto esa obligación de reportar como consecuencia de que habían sustituido al abogado que había invocado el secreto profesional. Y ese trasvase de información sí que vulneraba el secreto profesional. Sin embargo, dos aspectos clave, como son que en caso de que el secreto profesional lo invoquen todos los abogados que intervienen en un acto o negocio, la obligación de reportar se trasvasa al obligado tributario, al contribuyente, con lo cual se penaliza en el mercado al abogado que invoca el secreto profesional, porque, claro, frente a un abogado que no lo invoca y que su cliente se ve eximido de cualquier obligación de comunicación, el abogado que hace valer su secreto profesional trasvasa un coste indirecto importante a su cliente y eso es una penalización en el mercado. Y por otro lado hay un factor muy importante, que estamos ante una directiva de armonización, pero no hay una armonización sobre el secreto profesional, porque el estándar de secreto profesional que prevé la DAC 6 es atendiendo a la normativa de cada país de la Unión Europea. Y eso ha dado lugar a que se denunciase que podría haber países de la Unión Europea que alterando el estándar, alterando las exigencias de secreto profesional, flexibilizando las exigencias de secreto profesional, pudiesen atraer a profesionales a su jurisdicción y, por tanto, que hubiese una incidencia indirecta en la libre prestación de servicios jurídicos de asesoramiento en la Unión Europea. Ese es otro tema que se ha discutido. Pero sobre todo es muy importante decir que el Tribunal de la Unión Europea, en una sentencia muy reciente de julio de este año 2024, ha circunscrito el secreto profesional a efectos de aplicación de la DAC 6 a los abogados y, por lo tanto, no a aquellos asesores fiscales que ejercen su profesión de asesores fiscales en países donde la profesión de asesor fiscal no está regulada. Es decir, en muchos países el asesoramiento fiscal recae sobre profesionales que ejercen esa labor de asesoramiento fiscal sin que haya una regulación específica de quién puede ser asesor fiscal y menos una titulación académica ligada específicamente a la profesión de asesor fiscal, que es precisamente lo que ocurre en España. Y eso fue un auténtico balde de agua fría porque realmente ha supuesto que muchísimos profesionales que están llevando a cabo asesoramientos materiales y que no actúan como abogados no puedan estar cubiertos por el secreto profesional, puesto que al no estar regulada la profesión de asesor fiscal, no habría un ámbito específico de secreto profesional. Esta sentencia es importantísima, sobre todo en un país como España, que no tiene regulada, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Alemania, que no tiene regulada la profesión de asesor fiscal. Es decir, que cualquiera puede ejercer la asesoría fiscal con una titulación de abogado, de contador, de economista, pero no hay una regulación específica de la profesión. Pues tampoco hay secreto profesional si no hay una regulación específica de una profesión. Es lo que viene a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Me parecía interesante puntualizar. Sí, claro, claro. Bien. Ahora, en relación precisamente al rol de los profesionales, tenemos algo que cada vez está tomando más fuerza, ¿no? en el mercado, que es la aparición de la inteligencia artificial, ¿no? En todos estos esquemas. ¿Qué pasa, ¿no? Con la aparición precisamente de esta herramienta a la luz de todo este contexto y entramado de legislación internacional? ¿Ustedes consideran que la aparición de esta herramienta puede erosionar los avances que se lograron a través de BEPS? ¿Qué mirada tienen respecto de esto, ¿no? Porque viene a traer una situación bastante particular, ¿no? Bien discutida, la utilización o no de este instrumento. Sí, bueno, yo quiero también seguir un poco la conversación. Me parece muy interesante lo que comenta el profesor García Novoa. Siempre es un lujo escucharlo. Lo hago desde que soy practicante o era practicante en el ámbito tributario. Y claro, esto
se relaciona, esta última sentencia que mencionas, se relaciona un poco con algo que decíamos, ¿no? Teníamos una tributación mucho más interdependiente. Entonces, ¿qué está pasando? Que la forma de abordar la conducta de los asesores, en este caso, por ejemplo, a través de códigos de conducta, que es lo que se está viendo que hay bastante cambio, difícilmente puede cubrir el hecho de que cada país tiene una regulación particular, ¿no? Y que incluso puede darse esto de que algunas decisiones relevantes puedan ser trasladadas a ciertas jurisdicciones. Entonces, creo que eso es algo también muy importante al momento de entender el rol del asesor en esos tiempos, ¿no? La profesión, por el mismo hecho que la tributación se vuelve más interdependiente, también empieza a tener una regulación con una vista global y de hecho, IESBA hemos mencionado que su código ha sido reformado. En los informes que mencionan es que se va a atender a este problema de que, o se está estudiando cómo atender este problema de que eh, no solamente los contadores dan el asesoramiento vinculado a la planificación fiscal, sino también abogados y otros interlocutores que, dicho sea de paso, aún no tienen algún tipo de regulación como la que hemos mencionado de la base creíble, ¿no? O este test de la portada al que hemos hecho referencia. En cuanto a la inteligencia artificial, bueno, yo tengo que mencionar que no soy un experto en ese tema. He tenido sí la suerte de poder estudiar y tomar algunas notas al momento de llevar un curso en Yale sobre el impacto de la inteligencia artificial en la profesión legal, particularmente. Ujú. Y yo creo que hay algunas cosas ahí que son importantes mencionar, empezando por a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se viene utilizando desde hace tiempo. En Estados Unidos, por ejemplo, TurboTax, o a través de su implementación en buscadores de jurisprudencia en la industria legal o a través de software contables. Pero de lo que se habla usualmente ahora es de estos LLMs, ¿no? Los modelos de lenguaje de gran tamaño, modelos de lenguaje extenso, como se ha traducido. Y algo que hay que decir es que no hacen razonamiento legal, ¿no? Hasta el momento, hasta donde yo tengo entendido, no hay alguna herramienta que esté específicamente diseñada para hacer razonamiento legal y que esté teniendo un nivel de impacto como el que se ve, por ejemplo, pues que tiene ChatGPT o este tipo de LLMs, ¿no? Quienes están más avanzados en esto creo que es una empresa canadiense, bueno, originalmente canadiense, Blue Jay, ¿no? Que es dirigida por Benjamin Ellery. Él tiene algunos ensayos en donde explica cómo funciona la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito tributario, específicamente en la consultoría, y muestra incluso en algunas presentaciones cómo su, digamos, herramienta puede formular proyectos de respuesta a consultas. Es realmente impresionante, sí, pero lo cierto es que a la fecha lo que hacen es predecir una palabra sobre la base de una base de datos que tienen y los inputs que hace un usuario al momento de generar un prompt, ¿no? Entonces, está lejos de tener una visión sobre interpretación jurídica, que es lo que diferencia, por ejemplo, a un asesor, ¿no? Y qué es lo que empiezan a pedir con mayor fuerza, como vemos los códigos de ética. Cuando piden una visión creíble de la ley, por ejemplo, están pidiendo analizar no solamente la letra de la ley, sino la finalidad de la ley. Y eso definitivamente excede lo que una herramienta de inteligencia artificial al día de hoy puede hacer, ¿no? En cuanto al rol del asesor, ya se ha estado investigando, escribiendo sobre esto en Estados Unidos. Hay algún par de ideas que vale la pena compartir. Por ejemplo, que si el rol del asesor es principalmente el defender el interés de su cliente y hay herramientas que permiten hacer eso de una forma más óptima, pues lo ético es justamente utilizarlas, ¿no? Para el beneficio del cliente. Pero, como sabemos, hay una serie de riesgos que están relacionados al uso de la inteligencia artificial, que van desde la fiabilidad, que se ve alterada por eventuales alucinaciones, o aspectos vinculados a la confidencialidad, ¿no? ¿Quién maneja la información? ¿Quién es el dueño de esa información que se sube a estos softwares, ¿no? Entonces, va a ser importante tener las aprobaciones, los debidos consentimientos, o mejor dicho, los consentimientos debidamente informados por parte de los clientes al momento de utilizar herramientas como las que, por ejemplo, están implementando
estas empresas que hago referencia, ¿no? Blue Jay es probablemente la líder en ese sector. Y hay algo que también vale la pena resaltar, que es algo que dice el profesor Michael Hatfield de la Universidad de Washington. Él lo que dice es que, en definitiva, el juicio profesional se queda en el profesional, ¿no? Se queda en el asesor. O sea, no puede llegar a reemplazarse el juicio profesional respecto de aspectos tan difíciles, problemáticos que generan, por ejemplo, los razonamientos legales a una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? El asesor es el que tiene que mantener ese juicio profesional y de ninguna forma el uso de una inteligencia artificial podría dar lugar a una exención de responsabilidad en cuanto a la decisión ética, ¿no? Creo que hay bastante de qué hablar en cuanto a la administración, al uso de la inteligencia artificial por parte de la administración tributaria, en cuanto a cómo puede ser usada incluso para mejorar la normativa tributaria. Hay particulares sobre la administración tributaria, no me voy a detener, ahí seguramente tienen identificados varios casos de Compass, de Siri y de otras tantas herramientas que están dando que hablar por el mismo hecho de que contienen sesgos. En Estados Unidos hace poco hubo, el año pasado hubo todo un cuestionamiento a raíz de que un estudio de Stanford mostró que el IRS o los venía utilizando el IRS estaban teniendo una posición sesgada en cuanto a términos raciales incluso, ¿no? Entonces, sobre los riesgos que está generando la administración tributaria, seguramente es algo que están escuchando bastante por allá. Algo que tal vez sí vale la pena resaltar es cómo se está planteando que podría ser utilizada para mejorar la normativa, ¿no? Y cubrir eventualmente o disminuir el riesgo de que hayan estos eventuales loopholes, estos espacios, estas grietas que permiten que haya ilusión tributaria, ¿no? Se propone un estudio muy interesante que se titula Shelter Checks, que se utilice la inteligencia artificial de un modo inverso, es decir, que se utilice para identificar las potenciales consecuencias que podría generar un cambio en la normativa, abriendo espacios de ilusión, ¿no? Entonces, de esa forma, los policymakers podrían evitar crear nuevos espacios de ilusión. Eso es algo bastante interesante, habrá que ver cómo funciona porque sabemos que de por sí las normas siempre tienen una limitación, ¿no? Las normas son generales, abstractas, no son completas, necesitan una interpretación. No puede un legislador prever todos los supuestos posibles al momento de establecer una ley, pero lo que están planteando es utilizar inteligencia artificial para reducir los riesgos de beneficios no intencionados o consecuencias no intencionadas al momento de aprobar normas, ¿no? Eso es, la verdad, algo muy interesante, creo que vale la pena compartirlo y va a dar mucho que hablar. Yo creo que va a dar que hablar este tema los próximos años, así que con todo gusto de seguir participando y establecer algún tipo de conversación sobre esto. Yo estoy muy interesado en este tema, voy a seguir haciéndole eh, seguimiento, más allá de que, como comento, mi foco ahora, con motivo del doctorado, es el rol de los asesores y particularmente esta visión global en el marco de la regulación de los asesores, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Francisco. Hay dos cosas que me gustaría decir en relación con esto. Esta es la pregunta que tenía yo ahí en el listado, donde pensaba hacia adentro, no sé qué voy a decir. Porque yo tampoco soy experto en inteligencia artificial. Y la verdad es que a mis 42 años evalúo el mundo en el que fui un niño, lo comparo con el mundo en el que fui un adolescente y hago el contraste con el mundo en el que ahora estoy ejerciéndola de adulto. Y me cuesta mucho imaginarme cómo va a ser el mundo en 20 años más, porque los avances son de una magnitud brutal. O sea, es simplemente cosa de revisar, ¿cierto? El múltiplo a través del cual se acelera la adquisición de inteligencia por ChatGPT. O sea, vamos a tener los humanos más inteligentes, ¿cierto? Con coeficientes intelectuales de 160 y un poco más, como Einstein y tal.
o sea, ChatGPT, entre otras herramientas, llevan ya un coeficiente intelectual muy superior. Lo han duplicado en periodos de meses, lo han cuadriplicado en periodos de semanas y mientras más avanzamos, son más breves los lapsos a través de los cuales esa inteligencia se multiplica. Entonces, si uno piensa, 20 años más. A mí me gusta esto de los viajes en el tiempo. Me acuerdo de los múltiples registros que leí en algún momento de los años 50, cuando se discutía, ¿cierto?, la creación del modelo de convenio OCDE. Eh, y había una realidad, que es la realidad digital, que no existía en ese momento. Comenzó a existir en los años 90 cuando la red de modelos de doble tributación ya estaba completamente expandida a nivel mundial, ¿cierto? Y por ende, las herramientas sobre las cuales se construían los sistemas tributarios locales y el sistema tributario internacional estaba decenios, ¿cierto?, por detrás de lo que era el desarrollo tecnológico y el desarrollo del mercado. Siempre ha ido tratando de reaccionar y tratando de alcanzar con muy poco éxito, ¿cierto?, la ley, lo que es el desarrollo de los mercados y ¿cómo se llama? La regulación, el ámbito del regulado, del sujeto regulado. Eh, si uno piensa en BEPS, que fue una cola, de lo que fue, ¿cierto?, una reacción, un movimiento social, y se concentra dentro de BEPS en todo lo que es la industria digital o los productos financieros más sofisticados. Yo creo que es evidente que el mundo va a sufrir transformaciones que son severas a partir de la introducción de la inteligencia artificial en los próximos años. Y bueno, dado cómo avanzan las cosas, si uno mira la historia, no sería raro que de aquí a 20 años más sigamos discutiendo, ¿cierto?, si fuente y residencia son criterios adecuados para atribuir tributación en un mundo en que el desarrollo tecnológico ha llevado a la economía a un nivel de sofisticación que ya no es necesario un ladrillo y un pedazo de fierro para montar una empresa. Esa ya era una realidad hace 30 años, ¿cierto? Y se volvió particularmente crítica durante el año 2013 y en adelante que empezó a funcionar esto de BEPS. Creo que si la industria digital se había vuelto un desafío, y BEPS fue una reacción en parte a ese desafío, la introducción de la inteligencia artificial va a generar, ¿cierto?, problemas que todavía ni siquiera nos imaginamos. O sea, cuando uno trata de imaginarse en problemas que pudiesen existir hoy día con el advenimiento de la inteligencia artificial, ¿qué cosas son las que se le vienen a la cabeza a uno como académico o como asesor, ¿cierto? Administración de las empresas, lugar de administración efectiva, qué tanto esa administración va a estar radicada en humanos, ¿cierto? Y qué tanto proceso va a funcionar de manera automatizada. Precios de transferencia, ¿cierto? El factor funciones a nivel de precios de transferencia, uno de los 3 factores críticos junto con activos y riesgos que permiten atribuir, ¿cierto?, un ingreso a una determinada entidad de un grupo empresarial. ¿Quién ejerce esas funciones? Hemos asumido que las labores de administración efectiva, que las funciones, ¿cierto?, son eminentemente tareas realizadas por seres humanos, y sin embargo, en el futuro lo que va a ocurrir es que muchas de esas funciones que ejercen seres humanos hoy día van a ser ejercidas absolutamente, ¿cierto?, por máquinas en el futuro. Ahora, en términos de las posibilidades que abre el uso de la inteligencia artificial, pienso, no sé, o sea, las poquitas cosas, porque ya hay algo de inteligencia artificial, no tan sofisticada quizás, pero hay algo de inteligencia artificial vigente en el uso que hacen, ¿cierto?, las autoridades fiscales. Uno puede ver hoy día que las administraciones fiscales tienen
servidores y programas computacionales que sobre la base de algoritmos, ¿cierto?, lanzan alertas respecto de ciertos contribuyentes que pueden ser más o menos riesgosos, o que en base a cruces entre declaraciones mensuales o anuales de los contribuyentes, ¿cierto?, van lanzando alertas respecto de obligaciones, o sea, de situaciones de potencial riesgo que Hacienda luego tiende a revisar. Pero fíjense que pensaba el otro día, a propósito, hay una empresa con la que trabajamos que tiene un algoritmo. Yo no sé cómo lo hacen, a mí, para mí esto es artes oscuras. Es un algoritmo que es capaz de predecir, ¿cierto? Es una empresa que presta servicios a universidades y tiene un algoritmo que es capaz de predecir qué estudiante tiene mayor posibilidad de abandonar la universidad, ¿cierto?, en un periodo académico determinado. Yo les preguntaba cómo lo hacían, no sé, me lo explicaron 12 veces, no entendí ninguna de las 12 veces, quedé mucho más confundido, ¿cierto? Pero lo que sí empecé a mirar es que efectivamente existen y están surgiendo cada vez con más fuerza algoritmos, programaciones, etcétera, que son capaces de predecir riesgos. Y pensaba en una película de Tom Cruise, que es, no me acuerdo de qué año es, Minority Report se llama, es de un policía, ¿cierto?, que tiene un sistema para prever la comisión de delitos y que ataja a los delincuentes antes de que estos se cometan. Resulta que con la capacidad de procesamiento detrás de la inteligencia artificial no sería extraño que de aquí a unos años más estemos conversando la existencia de modelos de un nivel de sofisticación tal que sean capaces de predecir qué contribuyentes van a ser propensos, ¿cierto?, a cometer algún tipo de fraude fiscal, qué contribuyentes, en base a su conducta, de nuevo la información, cómo la procesan los algoritmos, insisto, está muy, muy, muy lejos de mi nivel de comprensión, puedan, ¿cierto?, constituir herramientas de análisis. Una inteligencia artificial es capaz de procesar cantidad de información a una velocidad y en cantidad que es imposible para un cerebro humano. Un fiscalizador de Hacienda, un equipo entero de fiscalizadores de Hacienda no puede procesar, ¿cierto?, información, la puede procesar a ritmo humano, pero la inteligencia artificial yo creo que la supera considerablemente. Me parece que al final estas son discusiones a las que vamos a llegar tarde por defecto, como lo hemos venido haciendo los últimos 30 años. Es bonito que se presenten estos espacios para poder tratar de anticiparlas, pero cada vez que los académicos hemos intentado anticipar discusiones, nos hemos quedado con la bonita impresión de ver pasar el proceso por el lado, darse cuenta que nadie en realidad fue capaz de anticiparlo, pero es bonito hacer el ejercicio. Nos van a jubilar las inteligencias artificiales a muchos de nosotros en muchos ámbitos. Creo que al final la capacidad de jubilarnos completamente las máquinas va a depender de si las máquinas son capaces de aprender a hacer eso que los humanos podemos hacer con naturalidad y que tiene que ver con lo que habíamos mencionado antes de riesgo reputacional, esa asesoría que no es de tasa aplicable a una determinada remesa, sino que es de riesgo reputacional, de ¿cómo se llama?, de comparar los beneficios de una estrategia con un resultado adverso que no se puede determinar en base a un cálculo simplemente. Pero creo que por ahí esa es una opinión personal, insisto, yo estoy muy lejos de entender de qué se trata todo esto y me declaro un espectador ferviente y muy ilusionado de lo que es el uso de la tecnología, pero creo que es imposible adelantarnos. Va a seguir dando lugar seguramente a futuras mesas. César, te damos la palabra para que cierres con este tema Bueno, bastante... sí, es otro de los grandes temas, cómo va a incidir la inteligencia artificial en el rol de los asesores fiscales. Ya no solamente es el problema del ejercicio de la actividad de asesor en unos márgenes de seguridad jurídica que permita
asesorar dentro de la ley, pero con la seguridad de que se tiene derecho a buscar distintas opciones fiscales y que no se tiene, como decía la vieja sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Gregory versus Helbering, no se tiene la obligación ni legal ni moral de buscar la fórmula más gravosa. Y también que es necesario garantizar la confidencialidad y el secreto profesional ante ese rol de cooperadores con la administración tributaria que otorga esta nueva dimensión de los mecanismos antielusivos desde BEPS y desde la DAC 6 a los asesores fiscales. Pues otro de los retos es incorporar los avances de la inteligencia artificial. Aquí hay dos puntos. Hay un punto en el que no voy a profundizar porque tiene un componente técnico importante y me declaro en este sentido bastante ignorante o completamente ignorante del recorrido que pueda tener, que es la incorporación de dicha inteligencia artificial en el ejercicio normal de la actividad de un asesor fiscal o de cualquier profesional del derecho, de la contaduría o del mundo tributario en general. Desde la utilización de análisis predictivos hasta la automatización de ciertas tareas, se habla de la posibilidad de utilizar instrumentos de inteligencia artificial incluso para elaborar demandas o elaborar escritos que estén sujetos a un cierto grado de automatización o que estén pautados con lo que ello supondría, por una parte, de automatización del trabajo del profesional del derecho y por otra parte también del peligro que ello supone. Pero esa es una parte importante que va a afectar a los profesionales del derecho, a los asesores, igual que va a afectar a muchísimos profesionales que por un lado van a disponer de instrumentos de inteligencia artificial que van a mejorar la calidad de su trabajo, pero por otro lado van a tener que ayornarse, ponerse al día para no perder competitividad en el mercado. Pero a mí lo que más me preocupa es cuando la inteligencia artificial la utiliza la otra parte, es decir, la parte a la que se enfrenta el asesor fiscal en defensa de sus clientes, que es la administración tributaria. Y ahí sí que están apareciendo cuestiones que son de enorme interés y que hacen referencia a los derechos y a las garantías del contribuyente. Poco a poco los ordenamientos jurídicos domésticos y el ámbito internacional va incorporando a la relación de derechos y garantías del contribuyente los derechos y garantías relacionados con el uso por las administraciones tributarias de instrumentos de inteligencia artificial. Pero es un proceso muy lento. La incorporación de estos elementos de inteligencia artificial a las relaciones entre los fiscos y los contribuyentes es rapidísimo, es meteórico y como suele ocurrir siempre, las normas siempre reaccionan con demora, con retardo. Por tanto, es importante una actualización de estos derechos y garantías. Hay tres o cuatro, pero yo diría tres fundamentalmente, campos en los que la inteligencia artificial está adquiriendo una gran importancia en cuanto al recurso a la misma por parte de las administraciones tributarias y al hecho de que los asesores tengan que enfrentarse también en la defensa de los intereses de sus clientes al uso por esas administraciones fiscales de elementos de inteligencia artificial. La primera es el recurso a resoluciones automatizadas, es decir, a que las resoluciones administrativas cada vez más, en vez de estar dictadas por personas humanas, digámoslo así, por seres humanos, por empleados públicos que son personas con su definición y con su carácter humano, estén adoptadas por máquinas y salgan de una programación emitiéndose de modo automático o cuasi automático. La resolución automatizada ya está incorporada a muchos ordenamientos jurídicos, pero la resolución automatizada, que es una primera expresión del uso de la inteligencia artificial en el mundo del derecho, requiere que el administrado, que en este caso el contribuyente, tenga al menos los mismos derechos que en la actualidad tiene frente a una resolución convencional dictada por una administración y firmada por un funcionario persona natural. Es decir, que tenga derecho a la impugnación y tenga derecho sobre todo a la motivación. La motivación en el caso de las resoluciones adoptadas de forma automatizada es un punto esencial, porque la motivación forma parte sustancial del derecho a la tutela judicial efectiva, porque comunica al ciudadano el íter lógico que ha seguido la administración para adoptar una decisión.
y, por tanto, permite al ciudadano valorar si ha existido o no ha existido discriminación, desviación de poder, abuso de autoridad o arbitrariedad. Por tanto, es esencial que haya una mínima motivación. Se habla también de que cuando hay una resolución automatizada debe haber por lo menos un acceso a los códigos fuente que se han utilizado para emitir, para elaborar la programación sobre la base de la cual se emitió esa resolución automatizada. En España hay resoluciones del Consejo de Transparencia sobre la necesidad de que incluso la Administración Tributaria haga públicos los códigos fuente y que sean accesibles, obviamente para alguien que tenga conocimientos técnicos, pero que puedan eventualmente ser objeto de un análisis pericial para detectar posibles sesgos inaceptables. Y es un tema muy importante, hasta qué punto una resolución automatizada tiene que respetar el derecho y no se puede entender que hay una razón tecnológica que justifica o que presupone la veracidad o la corrección de cualquier resolución automatizada. No se puede llegar a la idea de que algo es verdad o de que algo está bien porque una máquina lo dice. Las resoluciones automatizadas deben estar motivadas y deben ser sujetas a un control igual que lo son las resoluciones convencionales. Ese sería un primer elemento. Un segundo elemento que también se comentó es el uso de la inteligencia artificial para la prevención de riesgos fiscales y sobre todo para la elaboración de perfiles de riesgo fiscal. Esto es muy importante. Y ahí entra en juego también lo que señalaba en su intervención, en su interesante intervención, Francisco, sobre la introducción de sesgos. También Alexis lo comentaba. La famosa sentencia del caso Siris del Tribunal de la Haya, que llevó a la dimisión del ministro de Hacienda de Holanda, de Países Bajos, por haber utilizado un programa que seleccionaba a los contribuyentes que iban a ser objeto de control en cuanto a las ayudas sociales recibidas que eran deducibles en sus declaraciones del impuesto a la renta, porque se pudo comprobar que introducía un sesgo de carácter incluso racista, porque seleccionaba preferentemente a contribuyentes que procedían o que del exterior o que eran familiares, descendientes de inmigrantes en el Países Bajos. Este es un riesgo permanente. La elaboración de perfiles de riesgo va a ser un elemento fundamental en el futuro de las relaciones entre los fiscos y los contribuyentes. Vamos, porque tenemos que ir hacia una forma diferente de control del cumplimiento de las obligaciones tributarias que se centre en aquellos sujetos con un mayor riesgo de fraude. Y en la elaboración de perfiles de riesgo es fundamental utilizar instrumentos de inteligencia artificial. Y esos instrumentos de inteligencia artificial se pueden utilizar, pero es fundamental asegurar que estén elaborados con las suficientes garantías de objetividad como para excluir este tipo de riesgos, de sesgos, inaceptables, como que se reflejaban, por ejemplo, en la comentada sentencia Siris del Tribunal de la Haya. Y hay otros elementos muy importantes, como por ejemplo el uso de instrumentos de inteligencia artificial, por ejemplo, de geolocalización, para comprobar aspectos con trascendencia tributaria de la vida de los contribuyentes y hasta qué punto ello es aceptable. En España se ha aceptado que se pueden utilizar, que la Administración puede utilizar en la fiscalización de ciertos datos de hechos relevantes para verificar si se cumple o no se cumple adecuadamente con las obligaciones tributarias, instrumentos de control basados en la inteligencia artificial. En Francia también el Consejo de Estado se ha pronunciado a favor de que eso era acorde con la ley, pero siempre que se respeten unas garantías mínimas. Por ejemplo, hay un factor muy importante, como es el control de la residencia. El saber si un contribuyente reside o no reside en un país y, por tanto, está obligado a tributar en ese país por renta mundial, requiere valorar si la mayor parte del periodo impositivo ha estado físicamente en el territorio de ese país. Y ahí se pueden utilizar multitud de instrumentos de inteligencia artificial, muchos de los cuales que están en cualquier celular y que sirven para geolocalizar a los portadores de esos teléfonos celulares, y la posibilidad de utilizar esos instrumentos sin ningún tipo de control por parte de la Administración tributaria es lo que realmente requiere una reflexión importante y un cambio de paradigma para que los derechos tradicionales se adapten a estos nuevos instrumentos. Por ejemplo, un debate que hay en España ahora y que es muy importante es si la Administración tributaria, cuando accede a una empresa, a las dependencias físicas de una empresa,
para realizar una copia de la contabilidad de la empresa que se encuentra en una computadora física y tiene que tener una serie de requisitos, como es una autorización de entrada, incluso puede ser una autorización de un juez, si esos mismos requisitos deben exigirse cuando la administración accede a una información contable que la empresa tiene alojada en la nube, en un mecanismo de iCloud, que no está en un dispositivo físico, y si para solicitar a la empresa que gestione ese alojamiento en la nube, la administración tiene que cumplir las mismas garantías que cumple cuando accede físicamente a un dispositivo físico para recabar o para copiar esa información contable de una empresa. Ese es un debate muy importante. Tenemos que adaptar los derechos y garantías que hemos conseguido reconocer a favor del contribuyente en escenarios físicos a este nuevo escenario virtual o este nuevo escenario basado en dispositivos de inteligencia artificial, porque ahí sí que los asesores fiscales y los contribuyentes en general se juegan buena parte de su futuro y de la razón de ser, incluso diría, del Estado de Derecho. Sin lugar a dudas, estamos inmersos en un momento de plenos cambios, ¿no? Y nos esperan muchos más cambios aún. Si hay algo que podemos concluir después de esta jornada es que verdaderamente, si hay algo que podemos esperar, es que todo siga en un constante cambio, ¿no? Porque verdaderamente estamos a las puertas de algo nuevo. La tecnología ha abierto un mundo de cosas que todavía no entendemos a dónde nos va a llevar y a dónde va a terminar. Así que, bueno, esto creo que es bueno porque esta es la última jornada de este año de Derecho Tributario Internacional. Así que aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que tenemos algo garantizado, que es que el año que viene vamos a tener muchos temas para seguir conversando sobre temas de tributación internacional, y queremos agradecerle especialmente a los expositores, al doctor García Novoa, al doctor Luján, al doctor Sepúlveda. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por los conocimientos, agradecerles a ustedes por participar y bueno, decirles que los esperamos nuevamente el año que viene. Y bueno, esperemos que el año que viene tengamos alguna precisión sobre algo sobre la responsabilidad que tenemos como asesores o qué nos deparará los regímenes de información. Pero bueno, los esperamos aquí y esperamos poder contar con su presencia nuevamente. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias.